La gente quiere que sea el campeón. Será ganado, se ha ganado el respeto. Suena la campana y lo primero que hace JBL es salirse. Lo cual no me parece muy inteligente, como tú lo dijiste. No, y que esté tan cerca de nosotros aquí. Anda ganando el Undertaker Booker T. Ahora es Eddie Guerrero. Conecta Booker. Eso es lo que debe hacer, seguro, olvidarse de JBL. Azotan al hombre libre, lo bota en la cara. El Undertaker, con furia, con rapidez, conecta en la cabeza a Eddie Guerrero. Lo azota de cara contra la esquina. Ataca. Lo engancha, lo carga. ¡Oh! Bradshaw tiene planchado a Booker. JBL aprovechando el trabajo de otro para cubrir a Booker. Parece que la estrategia de Bradshaw va a ser estar como un ave de rapiña esperando que caiga una víctima para él venir a buscar la victoria. Cuidado que la víctima puede ser el ahora, lo persigue el Undertaker, ingresa al ring JBL. Mira Bradshaw, ¿quién tienes? Atrás tuyo. Se distrae con el Undertaker y no se da cuenta que tiene trasera a Eddie Guerrero y a Booker T. No lo salva nadie. Sálvese quien pueda. Ajá. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Ataca, atraca, lo conecta Booker, lo conecta Eddie. También le cree su agüita gracias al Undertaker, lo derribó a Eddie Guerrero. Booker T otra vez lo conecta. No lo salvó ni persidarse ni el Padre Nuestro. ¡Qué gancho! En la mandíbula conocida del enterrador. Golpe de antebrazo, el estilo europeo, muy bien por parte de Guerrero. Esta patada clásica, la inversa de Booker. Esa patada le ha abierto unas heridas en el rostro en pasadas ocasiones a Bradshaw. De cara contra el esquinero. Bradshaw cortesía del Undertaker, se va encima el enterrador. Lo conecta con el codo, ahora con el puño cerrado en la cabeza. Y ¡wow! Otra vez. Están analizando algo Booker y Eddie Guerrero. En plena conferencia, el hombre libro y Eddie azotan a JBL. Codazo al plexo, cubren a JBL, intervienen los dos. Eddie Guerrero y Booker T. Se le van encima al Undertaker. Oye, parece que va en serio la estrategia de eliminar al Undertaker, por lo menos ablandarlo en la esquina. Perros de presa. Y no le gustó a la gente esta asociación de Eddie y Booker sobre el Undertaker. Azotan al enterrador. Impacto doble en el plexo. Muy bien, con un par de codazos. O derriban Booker T y Eddie Guerrero. Venía a 100 millas por hora y recibió poderoso impacto al Undertaker. Booker en ataque, le abre. Le descubre el cuerpo al Undertaker para que entrara el golpe de Booker, pero súbitamente está reaccionando el hombre muerto. Lo frena aquí Guerrero con patadas a la rodilla derecha y descuidando ahí mismo con el puño cerrado. Oye, que no vaya a ser que ablanden tanto al Undertaker y se descuiden Guerrero y Booker y suba Bradshaw y le aplique el toque de espaldas al Undertaker y gane la lucha. Patada al hombro del Undertaker que lo manda fuera del ring, allá cerca de la barrera. Booker lo remata de cara contra la barricada. Ataca Booker T, punta a pie. Se tambalea el enterrador, va de rodillas. Lucha muy seguro Booker T. JBL sorprende a Guerrero en el ring, Hugo. Salió de la nada. Lo conecta con la derecha, lo lleva al rincón. Rodillazo en la zona media para el calor latino. Y viene suplex. ¡Va a ganar! Lo cubren, 1, 2 y se defiende Guerrero. Booker por ahí ataca a JBL, lo amarra. Guerrero va a poder conectar como le dé la gana. Al ataque, patadas voladoras. ¡Bravo por Don Eddie! Ablandando a Bradshaw. Lo remata Booker T con tremendo pisotón. 2 contra 1. Azotón. Vuelve y toma para que me respetes. O no se respetes, mejor dicho. ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! Acaba de sorprender Undertaker, tremenda patada. No hay amigos aquí, compadre. Operando aquí. Por el momento Booker T Le y dijo, Eddie Guerrero. prepáramelo porque yo vengo con topes desde afuera. Se lo preparó con contralora callejera y ahora... ¡Órale! Volador, el jovenazo de afuera hacia adentro. Al estilo de Don Gori Guerrero y del Santo Enmascarado de Plata. 1, 2. Interviene Booker. Ahora sí que se formó la grande. Tarde o temprano iba a aparecer el escorpión. La cizaña. ¿Qué demonios piensas que ibas a hacer? Dice Booker a Guerrero. ¡Viene Bradshaw! Sorprendieron a Booker, 1, 2
2, interviene Guerrero. Agarró por la truza JBL. Ahora al ataque va el Undertaker. Cabezazo sobre Guerrero. Punta piel, plexo de Booker. Cabezazo. Bueno, con que querían eliminar, me dice el Undertaker. Patada para el uno y para el otro. La víctima es JBL, ahora lo azota. Lo recibe, lo carga, lo tiene contra Lona Callejero. ¡Bonita! 1, 2, Guerrero. Interviene, lo conecta el Undertaker. Lo saca del ring. Booker el ataque, no se deja sorprender el enterrador. Engancha a Booker, lo tiene. Super DDT. ¡Lo clavó en la luna! Lo cubre, lo tiene 1, 2. JBL interviene y salva su título. Buenos reflejos, buena estrategia como campeón. Tiene que batallar, tiene que salvarse. 1, 2 y JBL se va cubriendo a Booker. ¡Qué inteligente! El árbitro de este importantísimo encuentro lo es Brian Hebner. En sus hombros y en sus manos está la responsabilidad de contar o señalar rendición en esta lucha fatal de 4. JBL frente a nosotros. Frente a nosotros también el Undertaker. No me gusta esto. Demasiado cerca. El Undertaker. Estrella de cara contra el metal de la escalera. Ahí está. Campeón. Cerquita el Undertaker. Metiendo bien los puños. El enterrador conecta con la derecha. Cabezazo. Cuidado, Guerrero encima del Undertaker. Oye, se le montó como a caballito. Para aplicarle tremenda dormilona ahí. Booker se encarga de JBL. Aprieta, aprieta a Eddie. Castiga a Booker. Hizo tonos enormes para JBL, cortesía del hombre libro. El Undertaker se quita encima, Guerrero. Booker el ataque, patada para el Undertaker. Frente a nuestra mesa, golpe de derecha. Oye, fue brutal el impacto de Eddie Guerrero al piso. El Undertaker conecta a Booker y lo manda por encima de la barrera acá entre el público. Y uno de los hombres de protección recibió una patada de cariñito. El Undertaker es sorprendido por JBL. Lo estrellan de cara contra el metal. Oh, peligro para la mesa de al lado. Esto está peligroso aquí. Cuidado, Carlitos. No amigos, esto es sumamente peligroso. JBL preparando el terreno. Engancha al Undertaker. Pero el Undertaker se lo quita de encima. ¡Wow! Tremenda catapulta. Cualquier cosa puede pasar aquí, compadre. Catapulta sobre el piso al descubierto ahí. Eddie Guerrero lastimado, agarrándose las costillas. Castigo devastador acaba de recibir JBL. Guerrero también está en malas condiciones. Lo meten al ring. El Undertaker lo persigue. El enterrador buscando una vez más el título. Muy seguro, luce el Undertaker. Guerrero diciendo, mira, dame tiempo. Cógete un break, un descansito. No hay tregua. No sabe si hablarle en español. Oh. Y aquí JBL acaba de medio desbaratar la mesa nuestra tratando de ponerse en pie. Azota el Guerrero, catapulta. ¡Qué altura, qué altura! A volar se ha dicho. Lo van a cubrir, lo tienen en el rincón. 1, 2 y agarra la cuerda. Guerrero. Bueno, nos sacaron la cobertura de la mesa, uno de los monitores. Booker T es la víctima del Undertaker. Lo estrella de cara contra el esquinero superior. Oye, vi un poquito de sangre salir de la boca de Booker T. Arranca el Undertaker, viene con pierna en alto y quedó enganchado porque Booker se agachó. Y por poco impacta con la suela. La punta del poste, fue tanta la distancia en la patada. JBL va a aprovechar ahora, Hugo, para atacar a Booker. ¡Lo tiene! Desnucadora giratoria, lo cubre de inmediato, le engancha la pierna. 1, 2, por poquito. JBL ha capitalizado al máximo. Esta lucha es el que más toque de espalda tiene de los 4 luchadores. Antebrazo en la espalda de Booker. Derechazos sólidos en el rostro. Booker se incorpora. No lo dejan mantenerse en pie. Lo derriban, lo tienen. 1, 2, interviene Guerrero. No pierde tiempo JBL. Él va a capitalizar al máximo. Patadas del calor latino sobre la espalda de JBL. Cabezazo del Undertaker sobre Guerrero ahora. La diferencia en estatura ha dado problemas a Guerrero. Con el Undertaker no ha podido protegerse de esos cabezazos. El Undertaker derriba a Booker con un poderoso puntapié. Con el codo castiga en el rostro en la esquina Guerrero. Y Booker T no se ha levantado todavía. Y Eddie Guerrero a punto de pedir tregua aquí. Mientras que JBL se encuentra fuera del ring.
Presión enorme. Aquí no hay descalificación. Todo es válido en este combate. Oh, en todo el oído. Pero Booker ataca al Undertaker. Uno se descuida, otro lo contraataca uno. No hay tregua, no hay piedad. El final está cerca, Carlitos. Es Armageddon. Y la táctica de JBL le ha rendido buenos frutos hasta el momento. Se mantiene con vida y ha sabido subir al ring para evitar que la cuenta de 13 se suceda sobre cualquiera de los otros participantes. Eddie Guerrero bastante desaparecido. Booker T en control como piloto de esta nave de Armageddon. Ahora Viene Groggy, el Undertaker con tanto derechazo, va a las cuerdas, viene, lo cargan. ¡Bombazo! Rompespina. la madre de los rompeespina dorsal. Cortesía del enterrador. Rodillazo en la esquina para Guerrero. ¡Fuego, fuego! Shushi llama a los bomberos. El enterrador ataque, amigos, y parece que vamos a la escuelita clásica. ¡Wow! Ataca, matraca, patada para Guerrero que venía al rescate. No le gustó la clase a Eddie Guerrero. Lo castigaron por mal alumno. Pero insiste el profesor. Nadie lo hace igual con semejante peso y estatura. ¡Oh! ¡Tángara! Sobre Booker T. Derechazo sobre la mera torre para Guerrero. Limpiando la casa. El enterrador. Bueno, tiene dos opciones. Guerrero se sale ahora. Solo queda una víctima. Es Booker, lo enganchan, lo tienen. ¡Oh! Castigo frontal enorme. No lo vio venir, el Undertaker lo mira. Lo cubre el Undertaker, pero Guerrero interviene y evita que la cuenta llegue a 3. Y hubiera llegado a 3, porque Booker T estaba en otro mundo ahí. Guerrero al ataque, conectando con furia, con valentía. Ataca, matraca. Y fue. Y toma. Se cansó de recibir el Undertaker. Afuera, Guerrero. Oye, qué caída. Peligrosísima la de Eddie Guerrero. Cortesía del Undertaker. Lo mandaron a volar por encima de la tercera cuerda. Guerrero no sabe qué hacer. Trataba de escaparse. Sí, le decía, espérate, espérate, manito. Rodillazo en la zona media para él. Uy, cuidado. Esto le encanta al Undertaker. Y ataca. Mientras tanto, continúa jugando al gato y al ratón JBL. Está brillando por su ausencia. Mientras que el Undertaker está concentrando su castigo ahora. ¡Uy! ¡Oh! Sobre Guerrero. ¡Qué tremenda! ¡Brutal! ¡Mira, mira! JBL de la nada. Ahora sabes por qué estaba jugando al gato y al ratón. Se le adelantó la maniobra del Undertaker. Estaba en posición correcta. Y Bradshaw se la está comiendo. Lo castigó con tremenda reata. Y ahora se encarga de Booker estrellándole brutalmente contra el metal de la escalera. ¡Ay, mi madre! Doble pantalla, observemos. ¡Wow! Es la reata infernal de Bradshaw. Mientras tanto, JBL azota a Booker que bota en la cara del hombre libre. Lo tienen uno, no se sacude. Ataca matraca, derriba al Undertaker. Guerrero con la escalera. JBL suelta a Booker. Patada sobre Guerrero. Peligro para el hombre libre. Lo azotan. Codazo al plexo. ¿Qué va a hacer ahora JBL? Oh, se apodera de su cinturón y entra al ring con el peligro. Nadie lo puede detener. Patada cruzada que sorprende a JBL. Solamente Booker T. Y otra patada cruzada sobre Guerrero cortesía de Booker. Otra patada ahora para el Undertaker. Lo sacó del ring. ¡Bravo! ¡Bravo, Booker T! Derechazo a la mandíbula de JBL. Lo saca con lazo al cuello. Está reinando en el ring Booker. Machetazo de pierna, tipo tijeretazo en la nuca de Guerrero. ¡Brutal! Solo hace falta que lo cubra. ¡Viene! ¡Viene! Va a ganar el título aquí Booker 1 y 2. ¿Y qué va a hacer? ¡No fueron 3! ¡No fueron 3! Fue 2 3/4. La gente creía, y yo honestamente pensé, que había bajado la mano para los 3 segundos. Hay una multitud dividida en este momento. En el primer escenario ataca Booker a JBL, pero ahí está el Undertaker. Lo bloquea Booker, lo matea. Lo manda contra la barrera. Piquetes en los ojos de Booker. Lo estrella en contra de la escalera metálica. JBL en control. ¡Qué tipo! ¡Peligro! Oh no, lo va a castigar sobre la mesa. Lo tiró.
mesa, Hugo. Esto está tremendo. ¡Qué codazo más poderoso! Oye, le azotó sus 300 libras encima de Booker T. Y luego casi le hunde el esternón con ese golpe con el codo que desbarató la mesa JBL a Booker T. El Undertaker se encarga de JBL, lo conecta con Frente a la mesa. de arriba. El Undertaker se viene por acá. Mira esto. Hay que apartarse del camino. Hay que apartarse del camino. Peligro. Peligro, amigos. Ataque Matranca. El Undertaker peligroso. JBL sobre la mesa. Lo eleva. Cuidado. ¡Oh, no! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Y ¡wow! Brutal. Amigos, esto ha sido descomunal. El Undertaker mantuvo cargado a JBL como por 10 segundos, preparando el castigo sobre la mesa. Fue algo tremendo. Yo abandoné el área del ringside porque estaba mi vida en peligro. Sangrando un poco de la nariz JBL, Hugo. Es la lucha fatal de 4 por el campeonato de la WWE. Oye, ¿te diste cuenta? Hay 3 luchadores tendidos y solo uno en pie, que es el Undertaker. Y parece que el Undertaker se ha dado cuenta de eso también. Guerrero en el centro del ring, amigos. Gran oportunidad para el Undertaker. ¡Wow! Vamos a tratar de volver aquí más o menos a la normalidad, aunque JBL todavía sigue tendido aquí sobre lo que queda de la mesa de nosotros. Yo me quedo alejado, Carlos. Yo te quiero mucho, pero yo te dejo solo. Escapa el peligro, Guerrero. Las cuerdas flotan por el cuello. Peligro, aguas, aguas. No hay quien salve al Guerrero. Tremenda garra de ultratumba. ¡Ay! ¡Oh, Tangana! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Va a ganar el Undertaker! Se va a repetir la historia. JBL no está por ahí para tratar de impedir la cuenta de 3. El camino está despejado. Oye, para el enterrador. Y Booker T también está eliminado. Noqueado Booker todavía. Pero el Undertaker quiere asegurarse del triunfo. Y me parece que quiere aplicar el ascensor de la muerte. Pero cuidado que Guerrero se acaba de apoderar del cinturón. Y no lo sabe el Undertaker. ¡Atangana! ¡Ay, mi madre! En la mera torre le dio el calor latino con el título. Al Undertaker lo derribó. Y mira lo que va a hacer Don Eddie. Plancha, plancha a la vista. Plancha tipo zapito, sí señor. Sobre el enterrador y viene otro, Hugo. ¡Qué bárbaro! Desde ¡Qué la bárbaro! esquina del otro lado. ¡Ese es Eddie Guerrero! ¡Wow! Buscando el título. Eddie Guerrero engancha la pierna del Undertaker. 1, 2, sí, por poquito. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevive el Undertaker? Oh, ¿Cómo no. lo hizo? Esto es increíble. ¿Y ahora qué hará Eddie? Le echó el resto y no pudo ganar. Solo el Undertaker puede sobrevivir 2 planchas de ese tipo consecutivas. ¡Oh! ¡Fum! Bueno, pero aquí se vale todo. Pero lo sacó de peligro. Aquí todo es válido. Tratando de meter la escalera al ring. Lo consigue Guerrero. Conecta en el abdomen al Undertaker. Oye, pero qué renacer de Don Eddie Guerrero. Ataca en toda la cara. Lo noqueó con ese golpe. Y fue de abajo hacia arriba. ¡Wow! Guerrero a punto de coronarse campeón. ¡Qué combate, compadre! Las 2 mesas al piso. JBL en el piso. Booker T en el piso. El Undertaker en el centro del ring. Y se va a lanzar para rematar Guerrero desde lo alto de la escalera. ¡Wow! ¡Escuchen a esta gente! Ahora se cambiaron los gritos del público. Ahora son Eddie, echándole ganas. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal, Carlitos! ¡Qué planchota tipo ranita! Que le cayó encima al Undertaker. Pero se lastimó un tanto la rodilla Guerrero y todavía no puede cubrir al Undertaker. Que le llegue con un brazo, con el cuello, con lo que sea. Sí, ahora sí, lo hace. 1, 2 y JBL sacó al árbitro del ring. Y cae el árbitro sobre lo que queda de nuestra mesa aquí. En el último segundo, quizá con su último aliento, JBL impide la victoria de Guerrero. Y Guerrero quiere saber qué demonios pasó. ¡Oh, los 3! Decía Eddie Guerrero. ¿Ya era el campeón? ¿Ya era el campeón? Pero no es así. El árbitro lo sacó Braxton del ring.
Amigos, qué lucha. Ha habido de todo un poco. Guerrero se arma. ¡Oh! Saca del ring con ese golpe en la cabeza del Undertaker. Impresionante. ¡Qué reacción la de Eddie Guerrero! Cuidado que se echa JBL. En lo que Guerrero está preparando la escalera. Ahí está JBL a sus espaldas. Para el ataque. Se estrella contra la escalera. El campeón. La gente le avisó. Patada al abdomen de JBL. Y suplex. Oh, ¿serán los tres amigos? Bueno, ya apareció uno. Aquí va el otro. Van dos amigos. Oye, deberíamos bautizarlo como los tres cuates. Con más sabor a México. Y aparece el tercer cuate. El tercer carnalito. 1 y 2. Interviene Booker. Resucita cuando tenía que ser. Y nuevamente en pie de guerra los 4 participantes en el combate. Patada al abdomen de JBL Booker. A un costado se impulsa. Tijeretazo de pierna tipo tijeretazo de la nuca para JBL. Dio en el blanco. Conectó bien Booker. Lo cubre, le engancha la pierna. 1, 2. Interviene Undertaker. Y no solamente borró del mapa Booker, sino que se fue encima del árbitro para evitar el conteo también. Se levanta un poco cojeante el Undertaker y también el árbitro. Es que absorbió planchas salvajes de Eddie Guerrero. La tercera fue de arriba de la escalera también. Luego golpetazos con la escalera directo a su rostro. El Undertaker trae al ring a Guerrero para castigarlo con un par de cabezazos. Rodillazo al abdomen y ahora lo lleva a otra esquina para estrellarlo contra la opuesta. Lo carga, lo tiene, sobre el hombro lo lleva. De cara y contra el esquinero superior. Viene con viada. ¡Bota en la cara! ¡Zapatero a tu zapato! El Undertaker, qué gran lucha está haciendo, inspirado. Jugando con las cuerdas. Machetazo mortífero de pierna 1 y 2. Y por poquito. Oh, si no llega Booker, yo te digo. Ay, ay, ay. Esto está no apto para cardíacos. El Undertaker de pie, Booker T. Se tambalea, va al ataque, lo agarran por el cuello. Es la garra asfixiante del Undertaker y estrella brutalmente contra la lona de espaldas al hombre libre. Ahora le va a hacer lo mismo a Guerrero. Peligro, aguas, aguas. ¡Wow! ¡Atácala! 2 garras y ultratumba. Booker fuera de combate. Fuera de combate, Eddie. Oye, esto hay que verlo para creerlo. 3 garras y ultratumba. Y la última sobre un hombre que pesa casi 300 libras. Y lo levantó más alto que los otros dos. El poder sobrenatural del Undertaker es increíble. Va a ganar el Undertaker. El Undertaker a punto de triunfar, amigos. Y no hay quien lo dude. Va a haber un nuevo campeón de la WWE. Y va a derrotar al propio campeón con la tumba rompecuellos. ¿Pero qué es esto? No, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Heidenreich. Heidenreich acaba de atacar al Undertaker. Pero Heidenreich había dicho que no iba a volver. Él había dicho que no iba a volver. Pues sencillamente mintió. Este loco del demonio. Y le ha arruinado la victoria prácticamente al Undertaker. ¡Wow! Recuerden que aquí no hay descalificación. La lucha todavía está vigente. Azotó para el Undertaker. ¡Wow! Giro y contralona callejera. Oye, pero dominó las libras del Undertaker con mucha facilidad. Heidenreich. Y esto saca del medio al que estaba a punto de ganar, al Undertaker. Mira esto, Bradshaw se está arrastrando como la vil serpiente que él es. Y va a cubrir a Booker con un brazo. 1, 2. Y no, señor. No. No ha terminado la lucha todavía. Heidenreich ha venido a causar estragos aquí. Ahora cubre a Guerrero. 1, 2. Tampoco. No sé de Booker. No sé de Eddie Guerrero. Tiene que haber frustración en Bradshaw. Ha tratado de quedarse con el cinturón en 2 oportunidades, aprovechando el duro castigo que había recibido Booker T. Eddie Guerrero no cubrir al enterrador se incorpora. ¡Qué susto! Pero mira, Heidenreich de nuevo se mete. Y ataca al enterrador. ¡Hey! ¡Una llave cobra! Y ataca mientras tanto con el poderoso brazo derecho al hombre libre JBL, que reata infernal y acaba de retener el campeonato de la WWE Champion. ¿Será posible, Carlitos, que el año 2004 termine en SmackDown con Bradshaw como el campeón? Es triste, pero es cierto, amigos. Heidenreich vino a arruinarle la
victoria al Undertaker. El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.